que yo entiendo que en la charla anterior y en las sucesivas que puedan ustedes encontrar sobre, o que se van a realizar, perdón, en este marco del evento que se está de conferencias que se están realizando, debemos tener en cuenta, ¿no? Y es que el hostigamiento sexual es un tipo de violencia que se comete contra una persona. Y a partir de allí, ustedes me preguntarán, ¿no? O se preguntarán, Yanina, ¿el hostigamiento sexual solo se comete contra mujeres? Y no, no necesariamente. Puede haber, en su mayoría, son las mujeres las afectadas en este tipo de accionar, pero también hay varones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que, primera premisa, el hostigamiento sexual es un tipo de violencia. Segunda premisa, no solamente se comete o se realizan estos actos contra mujeres, también contra varones. Va a ser dependiendo el contexto en que se realice y la persona que sea la afectada, ¿no es cierto? Entonces, de por sí, al ser un hecho de violencia, tiene que ser rechazado, tratado de manera adecuada por cada uno de nosotros, los servidores o funcionarios o directivos que formamos parte de las entidades públicas, de la administración pública, ¿no es cierto? Entonces, empezamos. ¿Cuál es el objetivo de este conversatorio, de esta charla, de este webinar, como consideremos llamarlo? En primer lugar, es comprender el procedimiento administrativo disciplinario ante actos de hostigamiento sexual, conocer las medidas de protección contra la víctima, que es la principal involucrada en estos hechos, entender la gravedad de la conducta cuando se logra acreditar el accionar, ¿no? Entonces, a partir de estos objetivos generales vamos a ir desarrollando diversas temáticas desde la recepción de la denuncia, el desarrollo del procedimiento y las sanciones a imponer. Como marco general tenemos que el Estado peruano, a raíz del acto de violencia, que es la naturaleza del hostigamiento sexual, ha sacado una serie de normativas que después las entidades públicas hemos tratado de aterrizar en nuestros lineamientos, en nuestros procedimientos, en nuestros procesos, a fin de que ese accionar del hostigamiento sexual sea debidamente abordado, sea debidamente atendido, ¿no? Sea debidamente conducido y sancionado en los casos que sea acreditado el accionar. Entonces, como primer término tenemos la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Y hay que tener en cuenta algo: el hostigamiento sexual no solo se da en las entidades públicas, se da en las entidades privadas, se da en el ámbito escolar, o sea, en las universidades. Entonces, la norma, digamos, marco, es la ley de prevención y hostigamiento sexual. A partir de allí, se deriva el Decreto Supremo 014-2019 del MIP, que es el reglamento que regula la ley, en donde también nos va a regular, porque también hay una regulación en la parte privada. Nosotros nos vamos a digamos, enmarcar en la parte pública, que es lo que a nosotros como servidores públicos nos tiene que quedar claro para conocer, nos tiene que quedar claro para rechazar este tipo de conductas cuando las identifiquemos, nos tiene que quedar claro para brindar el apoyo que corresponde a la víctima cuando nos toque a nosotros asumir un caso de esta naturaleza, ¿no? Entonces, después tenemos la resolución de presidencia ejecutiva 144-2019 del Servir, que entiendo que en las charlas posteriores también va a venir el Servir y les voy a explicar todo el contexto que ellos dan. ¿Y por qué interviene el Servir en la parte pública? Porque el Servir es el ente rector.
al ser el ente rector de toda la administración de recursos humanos en la parte pública, en la administración pública, entonces ellos a través de lineamientos, en donde se contiene una serie de formatos que va desde la recepción de la denuncia hasta las preguntas que se tienen que realizar a fin de no revictimizar a la víctima de estos actos, es que desarrolla, digamos, lineamientos y apoyo técnico para fortalecer la conducción de estos procedimientos. En el MINAN tenemos la resolución ministerial 072-2020, en donde nosotros hemos desarrollado lineamientos ya aterrizados a la realidad del MINAN, y ustedes en el CERNAN tienen la resolución presidencial 273-2021, en donde ya se crea cómo se va a atender estos procedimientos, quiénes van a intervenir, cuáles son las obligaciones de todos los que intervienen. Y si nosotros o cualquiera de nosotros busca esta normativa dentro del Internet, va a encontrar que es un procedimiento bastante minucioso y desarrollado, en donde se va a entender claramente cómo se van a atender ese tipo de casos, qué medidas de protección hay que darle a la víctima, los plazos en los que vamos a desarrollar este proceso, y todo parte desde la base, que son las normas madres que les estoy manifestando: la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la resolución de presidencia del CERVID. Y entonces, a partir de allí, hay plazos ya establecidos que lo único que nosotros, como entidades públicas, vamos a hacer es enmarcar, ¿no es cierto? Más adelante vamos a verificar que la Secretaría Técnica tiene solamente 15 días para sacar el informe de precalificación en relación a estos actos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son procesos que vamos a atender de manera célere, de manera rápida, ¿no? A fin que la persona que está considerada como víctima no entienda de que el proceso va a demorar y se va a hacer engorroso, y va a atravesar toda una situación que le puede causar una revictimización, ¿no es cierto? Entonces, en el MINAN tenemos, como les explicaba, la resolución 74 del 2020, en donde establece claramente las funciones y obligaciones que vamos a tener cada uno de los funcionarios. Entonces, ¿qué nos dice como primera premisa, no? Los funcionarios y directivos de los órganos y unidades orgánicas que lideran el cumplimiento de los lineamientos y normativas de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo, como funcionario, directivo o líder encargado de una unidad orgánica o de un órgano dentro de la entidad, recibo comunicación, ¿no? Una servidora mía se me acerca, un servidor mío se acerca y me manifiesta que es víctima de hostigamiento sexual por parte de algún integrante, sea servidor o no sea servidor de la entidad, yo inmediatamente tengo que tomar medidas y reportar a la Secretaría Técnica, perdón, a la Oficina de Recursos Humanos, para que ésta pueda accionar y pueda darle la atención adecuada a la víctima, ¿no es cierto? ¿Qué le coloca como obligación a Recursos Humanos? Cautelar el cumplimiento de los lineamientos, implementar acciones de prevención, otorga medidas de prevención, atiende las denuncias, brinda orientación sobre el procedimiento de investigación. La Oficina de Recursos Humanos, por decirlo de alguna manera, tiene la mayor cantidad de responsabilidad dentro de este procedimiento. ¿Y por qué? Porque tenemos que hacer la parte preventiva, que es la parte de sensibilización, las charlas, la webinar, las orientaciones, en caso que una persona, un directivo, un servidor, un funcionario, llame y consulte: mire, me ha pasado este caso, me ha llamado una persona, me ha comentado esta situación, ¿cómo lo puedo abordar? Entonces, allí ingresa la Oficina de Recursos Humanos o el representante de Recursos Humanos, quien va a dar ese soporte, ¿no? Desde el inicio. La orientación, el apoyo, ¿no? Entonces, ¿cómo atender, cómo recibir y cómo gestionar? ¿Qué más va a hacer la Oficina de Recursos Humanos? Va a supervisar, ¿no? Va a supervisar que dentro de la entidad se implemente, se cumpla lo que se dice o lo que se establece en los lineamientos.
¿Qué más va a hacer? Medidas de protección. Una vez que ya se ha identificado o que la víctima ya ha formalizado, ha presentado su documentación, su denuncia respecto a estos hechos que le han sucedido, que está siendo víctima, tiene necesariamente que evaluar si es necesario y aplicable unas medidas de protección a fin que esta persona, a fin que la denunciante o el denunciante no siga siendo víctima de estos actos, ¿no es cierto? Las medidas de protección las vamos a explicar más adelante, pero entre las que tenemos es que la presunta víctima puede ser cambiada, ¿no? Cambiada de lugar donde presta servicio, si es que la persona que está acosándola, hostilizándola sexualmente, está dentro de ese ambiente o esa unidad orgánica donde ella desarrolla o presta su servicio. ¿Qué más va a hacer? Cuando reciba la denuncia, la Oficina de Recursos Humanos tiene la obligación de poner a disposición de la víctima los canales de atención con que se cuentan en el Estado peruano. ¿Cuáles son estos canales de atención? Derivarla a el Ministerio de Salud, derivarla al Ministerio de la Mujer, ¿no? Para que reciba atención psicológica, asesoramiento médico, ¿no? Entonces, eso también es parte de las obligaciones que establecen para la Oficina de Recursos Humanos. Después tenemos las obligaciones de la Secretaría Técnica. La persona que está encargada de la Secretaría Técnica es la que está obligada a realizar la investigación preliminar. Una vez que se recibe la denuncia y la comunicación, lo que tiene que hacer esta persona encargada de la Secretaría Técnica es recabar la mayor cantidad de información que se pueda a partir de la declaración de la víctima, porque es el principal medio probatorio con el cual vamos a hilar todos los demás digamos, indicios respecto a acreditar o no los hechos que nos están manifestando. Entonces va a recabar toda la investigación preliminar, todos los medios probatorios, a fin de, a través de un informe técnico legal, evaluar todos los medios probatorios y pronunciarse sobre este hecho, esta denuncia que se está formalizando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene adicionalmente que realizar la Secretaría Técnica? Tiene que, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, informar al SERVIR. El SERVIR tiene una plataforma, o la Autoridad del Servicio Civil tiene una plataforma que desde que inicia digamos, la comunicación de un acto de hostigamiento sexual, tiene que registrarse. Presumo que en las siguientes exposiciones les van a explicar cómo se registra, el seguimiento que hace el SERVIR. Entonces, pero hay que tener claro desde ahora que lo que se hace es registrar la denuncia en el SERVIR y a partir de allí se van a hacer seguimientos en esta plataforma para poder verificar si esta denuncia ingresada o registrada culmina en sanción o culmine en archivo, ¿no? Para que a través de la gerencia de gestión del servicio civil, el SERVIR pueda determinar o puede evaluar si la entidad ha actuado correctamente, ¿no? Entonces, por allí también tenemos otra supervisión. ¿Qué más va a hacer la Secretaría Técnica? Es obligación de la Secretaría Técnica. Si es que el proceso termina en una sanción, tiene que registrarlo en el Registro Nacional de Sanciones de los Servidores Civiles, ¿no es cierto? Ya más adelante les voy a explicar por qué tiene que registrarse. No, precisamente es porque la sanción de los actos de hostigamiento sexual, según la normativa y el principio de legalidad, parte desde la premisa que se va a ir en una suspensión o en una destitución, ¿no? Entonces, como las sanciones de suspensión y destitución son las únicas sanciones que se registran en el registro civil, en el registro de sanciones de servidores civiles, no cabe la amonestación escrita, ¿no? O sea, no correspondería en esta naturaleza de actos por su gravedad poner una amonestación escrita. ¿Qué más nos trae los lineamientos que tiene el MINAM? Las tres primeras obligaciones se repiten en los lineamientos que tienen ustedes como el CERNAM y entiendo que también en las demás entidades adscritas.
A partir de la cuarta, digamos, obligaciones que nosotros hemos considerado en los lineamientos del MINAM, nosotros tenemos un comité de investigación. ¿Por qué se ha creado un comité de investigación? Porque según lo que establecen los lineamientos del Servir, también puede existir una, digamos, una acción de hostigamiento sexual por parte de los practicantes o los profesionales o estudiantes que están en modalidad formativa, ¿no? Que están vinculados por nosotros a través de este tipo de modalidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Ellos no son servidores, no tienen vínculo con nosotros laboral, entonces no se les puede aplicar el proceso disciplinario que rige la 30057. A estas personas, a estos ciudadanos o ciudadanas que cometan actos de hostigamiento sexual y estén vinculados para realizar prácticas con nosotros, se les aplica un procedimiento diferente que está a cargo del comité de investigación y va a recibir la información, va a sacar en el mismo plazo de 15 días el pronunciamiento, pero no lo hacen a través de la Secretaría Técnica. Y finalmente, es obligación de todos, servidores públicos. Cuando decimos servidores públicos, involucramos a directivos, funcionarios, servidores de carrera, servidores de acciones complementarias, ¿no? Todos, y además los practicantes de modalidades formativas, y toda persona que desempeñe función pública de observar y cumplir las disposiciones que la entidad saca, o sea, en este caso los lineamientos. Es obligación de todos conocerlos y reportar en caso que tengamos alguna comunicación de un acto de hostigamiento sexual. Eso es lo que dice nuestros lineamientos. ¿Qué dice sobre los responsables de hostigamiento sexual? La resolución de presidencia 273-2021 del CERNAM, ¿no? Reproduce y especifica de manera más minuciosa que la Secretaría Técnica tiene que realizar la investigación que ya hemos conversado, tiene que sacar el informe de precalificación en 15 días, tiene que dar cuenta respecto a las medidas cautelares que se hayan dado dentro del proceso, ¿no es cierto? Lo que hace la resolución de presidencia del CERNAM es desmenuzar y poner con mayor detalle y mucha precisión todas las actividades que tienen y obligaciones que tiene que realizar cada uno de las personas involucradas en un proceso de hostigamiento sexual. El responsable de la Oficina de Recursos Humanos les da para darle medidas de protección, poner a disposición de la víctima las herramientas para que ella pueda recibir asistencia médico-psicológica, derivarla al Ministerio de la Mujer si corresponde, ¿no? También a los encargados de las dependencias del MINAM, del CERNAM, correr traslado inmediatamente dentro de las 24 horas, ¿no? Respecto a las comunicaciones que reciban, y el especialista de la unidad de recursos humanos, que entiendo es la persona que va a estar encargada, ¿no? O delegada la función para orientar y recibir este tipo de comunicaciones y derivarlas inmediatamente, ¿no? Les invito a revisar esta directiva, ¿no? Está publicada en la página del CERNAM. Tiene el procedimiento con mucho detalle, que en unos momentos también lo vamos a ver, y también los plazos que establece directamente como cada directivo, cada servidor público tiene que asumir las responsabilidades que allí les establece. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento? Perdón, voy a hacer esto. No está. Ya. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento de hostigamiento sexual, ¿no? ¿Por qué se investiga? En primer lugar, hay que proteger a la víctima durante todo el desarrollo, ¿no? O sea, si una persona de por sí ya da comunicación que está siendo víctima de este tipo de violencia, lo primero que tiene que hacer la entidad, y tenemos que tener claro como servidores públicos, es que hay que proteger que esta persona no sea, ¿no?, revictimizada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ello? Que a través de los lineamientos y todo el soporte técnico que ha sacado el Servir a través de los lineamientos, y también tenemos aterrizados nosotros como entidades públicas en nuestros documentos de gestión interna,
vamos a tomarle una única declaración. En esa única declaración, lo que vamos a hacer es recoger la mayor cantidad de información de la persona que está denunciando a fin de que podamos actuar medios complementarios que acrediten o no lo que está manifestando. ¿Qué más implica proteger a la víctima? No divulgar, ¿no? Su identidad. Porque ya de por sí estar dentro de este tipo de violencia causa una, digamos, un menoscabo en la integridad de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir, Janina? ¿Me estás diciendo que yo no voy, a mí me denuncia por hostigamiento sexual y yo no voy a saber quién me denuncia? No. Eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que las demás personas que no están involucradas en el procedimiento disciplinario o en la denuncia que se recibe, no tienen por qué conocer o no tiene por qué ser divulgada que hay una persona, que hay una víctima que está denunciando actos de hostigamiento sexual. Eso es lo que se está diciendo. Porque definitivamente la persona que está involucrada o la que está sindicada como que ha realizado actos de hostigamiento sexual tiene que conocer, ¿no?, quién la ha denunciado para poder ejercer su derecho de defensa. Hay que tener la premisa que si bien se recibe, se protege a la víctima, se busca investigar y sancionar estos actos, también es necesario tener claro que el procedimiento disciplinario para acreditar o no estos hechos tiene que seguir el debido procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso implica que el denunciado tiene que accionar y responder respecto de todos los cargos que se le está imputando. Lo que no quiere decir que se le tenga que dar ventajas que no correspondan, ¿no? Eso, o sea, todo dentro del desarrollo regular del proceso disciplinario. Si yo advierto que hay una cierta, digamos, preferencia, ¿no? O alguna situación que no corresponde o que no es regular, puedo también denunciarla, ¿no? Dependiendo la fase en la que están, yo como víctima. ¿Cuál es la otra finalidad de este procedimiento? Sancionar a la persona que realiza actos de hostigamiento sexual. Y hay que hacer énfasis en esta parte. Estoy diciendo sancionar a la persona que realiza actos de hostigamiento sexual. No estoy diciendo sancionar a la persona que ha sido denunciada, porque como ya les dije, tiene que seguir el procedimiento dentro del plazo que establece la normativa, pero dentro de ese procedimiento la Secretaría Técnica y las autoridades que participan tenemos que recabar la mayor cantidad de información para que acrediten la verdad de los hechos, ¿no es cierto? Entonces, por eso se resalta posteriormente garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz. La Oficina de Recursos Humanos y todo funcionario servidor público que interviene en el proceso tiene la obligación de mantener la confidencialidad del caso y la reserva de tu identidad. O sea, como ya les dije, los que recibimos o tenemos conocimientos que una persona está haciendo una denuncia por hostigamiento sexual, no podemos divulgar su identidad. O sea, yo no puedo irme a mi almuerzo del día y comentar ante todos, oye, determinada persona ha hecho, no puedo hacer. Eso es, digamos, una transgresión que es pasible de un proceso disciplinario que me puede acarrear una sanción, ¿no es cierto? Entonces, yo tomo conocimiento a través de los diversos canales que me plantea la normativa. ¿Cuáles son esos canales? Presencial o testimonial. Se acerca a la persona de manera discreta a la Oficina de Recursos Humanos y yo, como entidad, tengo que garantizar que esa información que recibe el director, el encargado de recursos humanos o la misma secretaria técnica tiene que tener un ambiente reservado, donde las demás personas no puedan acceder a la información que me va a proporcionar la denunciante. Entonces, esa es una obligación y un compromiso de nosotros como entidades
de nosotros como las personas que gestionamos recursos humanos, las personas que administramos recursos humanos, dotar a esta presunta víctima de esa confidencialidad a través de ambientes reservados, ambientes cerrados, donde las demás personas no pueden escuchar qué es lo que voy a denunciar, ¿no es cierto? Presencial, esa es la denuncia presencial o testimonial. Presencial documental es cuando yo no quiero ya, digamos, decir, enfrentar cara a cara, mando mi denuncia, ¿no? Que puede ser por correo o puedo dejarla a través de la mesa de partes de recursos humanos y presento mi denuncia por escrito, ¿no es cierto? Y la de correo electrónico también es una denuncia escrita. Sí, la diferencia es que no lo hago presencial, sino lo envío por correo electrónico. Puedo llamar. Ustedes pueden preguntarse, Yanina, ¿yo puedo llamar y decir, quiero hacer una denuncia vía telefónica? También lo puedo hacer. La secretaria técnica o el jefe de recursos humanos o quien este designe va a determinar que a través del formato que existe, ¿no?, de presentación de denuncias, se le va a realizar todas las consultas y se le va a requerir toda la información a fin de registrar este tipo de denuncias a través de las llamadas telefónicas. Requisitos para presentar la denuncia o queja por hostigamiento sexual, ¿no es cierto? Identificación del denunciante, ¿no? O sea, dan sus datos, no pueden ser denuncias anónimas porque tienen que, es difícil que sean anónimas por su propia naturaleza, ¿no? Porque tienen que ser materia de probanza y relato de los hechos, entonces va a ser un poco complicado que sean denuncias anónimas. ¿Qué más tengo que identificar? A la persona que estoy denunciando, ¿no es cierto? Janine, ¿es necesario que yo conozca todos los datos? Tengo que identificarla. Tengo que identificar quién es la persona o dar características para poder identificar a esa persona que ha cometido estos actos de hostigamiento sexual. ¿A qué área pertenece? ¿No? Si es que conozco a qué área pertenece y el cargo que desempeña en la entidad. Si no tengo alguno de los datos, lo que voy a hacer es proporcionar la mayor cantidad de información que yo conozca o que yo tenga a la mano, a fin que en la Secretaría Técnica pueda identificarse o pueda hacerse actos de investigación para poder determinar quién es esta persona. Pero obviamente en estos casos de hostigamiento sexual usualmente sí se conoce porque las personas tienen, digamos, vinculación, hay una conexión para realizarse este tipo de actos. Que puede darse en una sola ocasión, que sí me hizo tocamientos indebidos, pero yo no lo conozco, o sea, me lo crucé y no sé cuánto, podría ser. Entonces voy a tratar de dar la mayor cantidad de información para que se pueda investigar a esta persona. Contenido de la denuncia, identificación del denunciante, descripción de los actos. Y aquí tengo que hacer énfasis, la descripción de los actos es lo más, digamos, elemental en este tipo de denuncias. ¿Y por qué es lo más elemental? Porque es a partir de los hechos que relata la víctima, donde yo voy a obtener los medios probatorios necesarios para poder determinar si es que estamos ante un acto de hostigamiento sexual o no. Se han recibido denuncias en donde la denunciante o el denunciante ha indicado, ¿no? Me hostigó sexual, me hizo actos de hostigamiento sexual, ¿no? La persona tal. Entonces, cuando me dice de manera genérica lo que la premisa normativa regula, yo no puedo entrar a investigar adecuadamente. Entonces, tanto para las secretarías técnicas como para las personas que realizamos esta naturaleza de denuncias, es importante describir los hechos y dar la mayor cantidad de información para que con exactitud podamos realizar actos de investigación, ¿no es cierto? Identificar a los servidores involucrados, ¿no? O sea, quién me está hostigando, puede ser una, pueden ser dos personas, también se han dado el caso de que más de una persona ha realizado este tipo de acciones.
lugar donde se habrían realizado los hechos y los medios probatorios. A veces estos actos de hostigamiento sexual no necesariamente se realizan de manera pública, ¿no? Entonces, es importante el relato que realizo, la precisión en el relato que realizo y también, si no cuento con los medios probatorios, pedir que se actúen a nivel de la Secretaría Técnica. ¿Y cómo lo voy a pedir? Por ejemplo, si se realizó un acto, esta naturaleza de actos en un pasillo, hay entidades públicas que tienen cámaras, ¿no? Cámaras de grabación, cámaras de seguridad, o también puede ser que sean por mensajes de texto, ¿no? Entonces tengo que proporcionar esos mensajes, esos audios, esos videos, ¿no? Para poder acreditar los hechos que de alguna manera estoy denunciando. Y en el caso que no tenga este tipo de medios probatorios, como les decía, pedir a la Secretaría Técnica que se desarrolló en el pasillo tal, ¿no? Afuera de la gerencia de recursos humanos. Entonces, ahí les voy a pedir que accedan a las cámaras de seguridad a fin de determinar, ¿no? ¿Qué tipo de accionar estoy denunciando? Esto es importante. Medios probatorios que puede presentar el denunciante o quejoso o puede pedir que se actúen. ¿Cuáles son? Declaración de testigos, ¿no? A veces las personas que realizan los actos de hostigamiento sexual, como saben que son actos proscritos, que están totalmente prohibidos dentro de las entidades públicas, en entidades privadas, no lo hacen delante de otras personas. Pero ¿cómo puede ser una declaración testimonial? Después de que yo fui víctima de este tipo de agresión, yo puedo salir inmediatamente y tal vez comentarle a una persona. Pero esa inmediatez es importante. ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque esa inmediatez me va a dar un indicio. O sea, esta no va a ser una declaración testimonial como una prueba directa, sino va a ser una prueba indirecta. Pero va a depender las características y toda la narración que se realice en esa testimonial para que me pueda servir como un medio probatorio idóneo para poder acreditar los hechos que estoy denunciando. Como también pueden haber, digamos, testigos presenciales, ¿no? Tal vez no presenció directamente cuando la quiso besar, sino presenció cuando le estaba diciendo o la actitud estaba siendo un poco de connotación sexual, ¿no? Entonces, esas declaraciones testimoniales sirven y acreditan los hechos que denuncia la víctima de estos actos. Documentos cuya veracidad pueda ser demostrada. ¿Cuáles son esos documentos cuya veracidad pueden ser demostrada? ¿No es cierto? No sé, cartas, ¿no? Recuerdo un caso, notas, ¿no? POSITs. Recuerdo un caso en una entidad pública de que el compañero, la compañera de trabajo, le dejaba notas, ¿no? Me gustan tus labios, me gusta tu forma de vestir, ¿no? Y este tipo de notas que están fuera de contexto de una relación laboral, ¿no? Porque no son apropiadas, no son adecuadas. Entonces, esos documentos, pruebas documentales son las que se pueden actuar. ¿Qué otros medios probatorios? Registros físicos, magnéticos, ¿no? Cartas, grabaciones, mensajes, llamadas telefónicas, ¿no? A altas horas de la noche, la presunta víctima manifiesta que la llama a 11 de la noche, ¿no? A medianoche, para hacerle comentarios inapropiados, para invitarla a salir, para invitarla a almorzar, o le envía mensajes de naturaleza sexual, ¿no? A estas horas. Informes psicológicos, ¿no? Muy importantes porque son pericias técnicas, ¿no? A través de los informes psicológicos podemos advertir el grado de afectación de la víctima, ¿no? Han habido circunstancias en que los denunciados, también han pasado pericias psicológicas y al pasar las pericias psicológicas se ha advertido, ¿no? Que tiene un rasgo narcisista, dicen a veces los psicólogos, ¿no? Y trata no respeta, ¿no? Los límites,
la privacidad de la otra persona, la invaden, ¿no es cierto? Entonces, esos informes psicológicos son medios técnicos bastante importantes que nos pueden servir no solo en la parte administrativa, sino también en la parte penal, como vamos a ver más adelante. Pericias grafotécnicas, análisis biológicos, químicos, toxicológicos, y también cualquier otro medio idóneo en el que se pueda probar, ¿no?, el acto de hostigamiento sexual. Las medidas de protección, como les había comentado, están por normativa a cargo siempre de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Son a pedido de parte, pero también pueden darse de oficio, ¿no? Si el encargado de recursos humanos ve que esta persona está afectada, entonces tiene que dar las medidas de protección. El plazo que nosotros hemos establecido es 2 días, pero entiendo que en el CERNAN creo que le han puesto 2, nosotros hemos puesto 3. Entonces, ¿cuáles son estas medidas de protección, ¿no? Rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, ¿no? Tengo que evaluar a nivel de recursos humanos si esta persona está perturbando en demasía a la presunta víctima, lo tengo que, no los puedo seguir teniendo trabajando juntos, ¿no? Rotación o cambio del hostigado, del lugar donde desarrolla sus funciones, también puedo rotar, ¿no?, a la presunta víctima de área, ¿no? Si le ha denunciado después, la puede coaccionar. Tengo que evitar este tipo de situaciones para que la prueba o la víctima no se sienta presionada a retirar la denuncia. Suspensión temporal del presunto hostigador. Esta suspensión temporal es necesario evaluarla de manera muy objetiva. ¿Por qué? Porque la suspensión temporal no implica que es una sanción anticipada. La suspensión temporal implica que esta persona se va a ir a su casa sin realizar labores, pero se le va a seguir pagando su salario. Entonces, hay que evaluar la necesidad de esta medida con bastante objetividad, ¿no? Si ya es demasiado, que puede desaparecer pruebas, que puede coaccionar a los testigos, si es una persona que va a revictimizar a la denunciante, entonces hay que aplicarla, ¿no? Porque por sobre todo está, como ya les he manifestado, que esta persona que denuncia actos de hostigamiento sexual no sea revictimizada. Pero si no se dan esas características graves, entonces podría entenderse o malentenderse de que se está beneficiando indebidamente al presunto denunciado, ¿no? O presunta denunciada. Otras medidas que busquen proteger a la víctima y asegurar el bienestar del hostigado que establece la normativa. Por ejemplo, el que el jefe inmediato diga, justo ahora, en estas últimas semanas, una secretaria técnica de otra entidad, ¿no?, me consultaba y me decía, Yanira, no le renovó contrato, o sea, mientras la señorita le admitía los actos de hostigamiento sexual de la que ella era víctima, le renovaba el contrato de locación de servicios, pero después, cuando ella le ha dicho, no, definitivamente yo no voy a seguir con esta situación con usted, entonces no le ha renovado. Una medida sería que esta persona no tiene por qué ser víctima del desempleo o la no renovación de sus contratos por estos actos. Entonces, eso es lo que se evalúa a nivel de recursos humanos. Que las renovaciones sean de manera objetiva y no estén supeditadas a situaciones externas que no necesariamente tienen que ver con el cumplimiento de funciones o el cumplimiento de la presentación del producto. Entonces, esas medidas también se pueden evaluar, pero con bastante objetividad, ¿no es cierto? Porque principalmente es que las personas cumplamos nuestras funciones en beneficio de la entidad. El jefe tiene que supervisar eso, ¿no? Entonces hay que ver también esta situación que es bastante delicada, a fin de no perjudicar a la víctima, pero tampoco perjudicar a la entidad que recibe un producto que no correspondía, ¿no es cierto? El flujograma, entiendo que el flujograma de nosotros nos debe
debemos partir de una premisa. La norma general nos dice que la Secretaría Técnica tiene que emitir su informe de precalificación en 15 días. ¿Qué quiere decir, Janina, que en 15 días? Que en 15 días tiene que recibir la declaración de la víctima, o la presunta víctima, poner a su disposición los canales de protección, ¿no? Dar las medidas de protección que sean necesarias, ¿no? O sea, la asistencia médico-técnica que pueda recibir ella. Entonces, todo eso tiene que realizarse, actos de investigación para acreditar o no lo que hay, y se saque el informe de precalificación en 15 días. Esa es la parte de investigación preliminar. El desarrollo de la fase de instrucción y la fase de sanción va a depender de la regulación interna que tengamos cada una de las entidades. Entiendo que en el CERNAM lo han regulado en 56 días, ¿no es cierto? Porque están considerando 6 días para la atención de la víctima, 15 días para el trabajo de la Secretaría Técnica, para la fase de instrucción unos 16 días y para la fase final, que han considerado, lo han denominado de esta manera, 11 días. Entonces, como podemos evaluar, son procesos céleres, ¿no? Porque un proceso regular por transgresión administrativa, ¿no? de cualquier otra normativa o documento de gestión interna, usualmente demora entre 60 a 90 días, que es lo mínimo cuando tenemos que estar requiriendo información y la información nos llega de manera oportuna. Porque también hay situaciones en que nos va a demorar la información que hemos requerido y nos vamos a ir hacia los 90 días. Entonces, en estos procesos, como es importantísima la celeridad y la inmediatez, entonces lo que se hace es haberlo regulado en 56 días en el caso del CERNAM. Ahora, ya entrando a lo que es en sí es el procedimiento que se regula para la atención a este tipo de denuncias, tenemos que el artículo 13 de la ley 27942, la ley de prevención sexual, ha indicado, ¿no?, que las responsabilidades se determinan conforme al procedimiento administrativo disciplinario previsto en la ley 30057, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, salvo que el servidor pertenezca a una carrera especial. ¿Qué quiere decir esto? Todos los servidores, y eso ya desde que salió la ley 30057 en 2014 su reglamento ya ha quedado determinado. Cada vez que algún servidor, ya saben que cuando digo servidor estoy hablando de funcionario, directivo, servidor de carrera, servidor de apoyo, ¿no es cierto? Cada vez que un servidor público que trabaja para la administración pública se le tiene que aperturar un proceso disciplinario, tiene que ser en el marco de la 30057. Siempre tiene que ser en el marco de la 30057, en donde ya tenemos establecido, sea servidor K, sea servidor 276, sea servidor 728, cualquiera de los regímenes tiene que ser en la 30057, con esta norma, ¿no es cierto? ¿Cuándo yo no voy a aplicar la ley 30057? Cuando son servidores de carreras especiales, por ejemplo, los diplomáticos. Por ejemplo, la ley de reforma magisterial, ¿no es cierto? Entonces a ellos les voy a aplicar su normativa que corresponde. Pero al resto de servidores de los regímenes que ya les manifesté, les voy a aplicar en el procedimiento que se regula en la ley 30057. Y ahora entramos de lleno en lo que es la tipificación, ¿no es cierto? ¿Cómo tipifico un acto de hostigamiento sexual en la 30057? Bueno, el artículo 85, y por eso es que les decía más adelante que se registra en el registro de servidores sancionados que administra la Autoridad del Servicio Civil, porque el artículo 85 nos dice faltas de carácter disciplinario que según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o destitución. La suspensión temporal, señores, va desde un día hasta 365 días, que es lo que dura un año, ¿no? Entonces, puedo suspender a un servidor por actos de hostigamiento sexual desde un día hasta 365 días. O puedo destituirlo directamente.
Cuando la magnitud de la falta, cuando la magnitud del accionar de la persona es grave, tengo que irme por la destitución. Usualmente en el MINAN, cuando nosotros como Secretaría Técnica recomendamos una sanción de suspensión, lo hacemos en el marco de un acto de corrupción, ¿no? Porque partimos de la premisa que las personas o los servidores que brindamos servicios para el Estado tenemos un fin supremo, que es el ciudadano. Y ese fin supremo, que es a quien no debemos, es que el ciudadano debe recibir un servicio óptimo. Y las personas que incurren en actos de corrupción, lo que hacen es resquebrajar esa confianza del ciudadano y no pueden mantener, o sea, ya sería insostenible mantener una relación con la administración pública y por eso nos vamos con la destitución. Cuando considero yo, pero va a ser materia de evaluación de cada secretaría técnica y de cada jefe que participe como órgano instructor y órgano sancionador, cuando creo yo que puede ir una sanción de destitución directa sin que tenga que pasar por suspensión u otra sanción anterior, cuando el hecho en por sí haya menoscabado la confianza de la entidad. O sea, yo soy el jefe de una persona y aprovechando mi cargo, aprovechando los medios que me da la entidad, hago abuso de poder para poder hostilizar y maltratar, violentar a una persona que está a mi cargo. Entonces, dependiendo el contenido, la narrativa de la infracción que se va a procesar, yo me puedo ir válidamente directo a una destitución, ¿no? Conocíamos, creo, el caso de Contraloría, no sé si ustedes llegaron a revisar la resolución, en donde un auditor, ¿no?, encierra a su asistente y la trata de forzar a tener relaciones con él, ¿no es cierto? Entonces, esos son actos de naturaleza, hablo de relaciones sexuales, ¿no?, con él. Esos actos son de naturaleza grave, ¿no? Yo iría válidamente recomendado por la destitución que se le puso a este auditor. Entonces, dependiendo el hecho en sí, no es que la sanción va a ir siempre suspensión un día, ¿no? No. Puedo irme de frente a la destitución de acuerdo al contenido de la infracción o acto que ha realizado esta persona. Entonces tenemos que el artículo 85, les decía, me dice que dependiendo la gravedad, ¿qué es lo importante aquí? La gravedad para yo irme por suspensión o destitución. ¿Y dónde voy a tipificar? En el inciso K, que dice el hostigamiento sexual cometido por quien ejerce autoridad sobre el servidor, así como el cometido por un servidor civil, o sea, cualquiera sea, no necesariamente el jefe, puede ser el compañero de trabajo, puede ser el compañero de la otra oficina, puede ser cualquier persona, puede ser incluso hasta mi subalterno, ¿no? Entonces, cualquier persona, cualquiera sea la ubicación de la víctima de hostigamiento sexual en la estructura orgánica de la entidad pública, o cuando la víctima sea un beneficiario de la modalidad formativa, ¿no es cierto? Presente servicios independientes a la entidad pública, sea un usuario de esta o en general cuando el hostigamiento se haya dado en el marco a raíz de la función que desempeña el servidor. También recuerdo el caso cuando estaba en el Ministerio de Justicia, ¿no? Hubo un defensor público de estas personas, estos abogados que hacen asesorías tanto a víctimas por alimentos, ¿no?, o a personas que están procesadas, ¿no?, por delitos penales. Entonces, a este abogado se le denuncia por haberle pedido, ¿no?, a su patrocinada, que había llegado por escasos recursos a pedir asistencia técnica en un proceso de alimentos contra su ex esposo, y había pedido mantener relaciones sexuales, ¿no? O sea, este también es un tipo de hostigamiento. Al abogado se le destituyó directamente, ¿por qué? Porque aprovechando de esa condición de la persona que llega a pedir asistencia por escasos recursos, y estos son servicios gratuitos que brinda el Estado a través del Ministerio de Justicia, se aprovecha de su condición
y le exige, o sea, la hostiga a la persona. La señora nunca era o nunca fue trabajadora del Ministerio de Justicia, era una usuaria, entonces allí se daba la gravedad. Aprovecha de ese servicio que el Estado le dice, le empodera y le dice, tú, por ejemplo, Juan Pérez, me vas a representar a mí ante esta persona vulnerable, población vulnerable, que va a requerir un servicio de asesoría legal porque no tiene recursos para pagar. Entonces, ese abuso del poder que tiene es lo que le da gravedad a la situación. Más aún cuando estaba atendiendo poblaciones o población en carácter de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Una persona que está demandando alimentos. Eso es necesario tenerlo claro para ver la naturaleza de la sanción que vamos a proponer o vamos a imponer en esta naturaleza del delito. El proceso disciplinario en sí, como les había manifestado, el proceso en sí tiene dos fases, ¿no? La fase de instrucción y la fase de sanción. Sin embargo, en la parte de investigación preliminar es importante, es vital en este caso. ¿Por qué? Porque si entre estos 15 días, y son 15 días que uno tiene que correr y tratar de recabar la mayor cantidad de información, sea a favor o sea en contra, para poder sacar un informe de precalificación motivado, recobra importancia la investigación preliminar. Entonces, hay que revisar y hay que evaluar toda la información que nos da la denunciante o el denunciante, la víctima, para poder actuar indicios probatorios. La fase de instrucción se inicia con el documento que contiene la imputación de los cargos, culmina con el informe del órgano instructor pronunciándose porque si hubo infracción o no hubo infracción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la temática? Llega la comunicación a la Secretaría Técnica a través de la Oficina de Recursos Humanos. La Secretaría Técnica evalúa y actúa a medios de probatorios, indicios probatorios, saca un informe motivado. Recuerden que aquí en un procedimiento disciplinario y en cualquier decisión que nosotros tomemos en la administración pública, todo tiene que estar justificado y esa es la motivación. Yo no puedo decidir arbitrariamente sin justificar por qué estoy decidiendo tomando determinada decisión. Entonces, la Secretaría Técnica lo que hace es sacar un informe técnico sustentado. Se recomienda el inicio del procedimiento disciplinario porque se encontró los medios probatorios que podrían acreditar que existe un presunto acoso sexual, ¿no es cierto? De acuerdo a los medios probatorios A, B, C, X, Y, Z, ¿no es cierto? Entonces, ese informe lo recibe, si se está proponiendo sanción de suspensión, el jefe inmediato. Si se está proponiendo destitución, lo recibirá el jefe de recursos humanos. Ellos evalúan ese informe y a través de un documento en donde ellos van a detallar por qué están acogiendo el informe de precalificación del secretario técnico o la secretaria técnica y van a notificarle lo principal, qué te estoy imputando, servidor, y de qué te tienes que defender y cuáles son los medios probatorios que sustentan esa imputación. Eso es la carta de inicio de cargos que se le notifica al servidor. El servidor recibe, o la servidora denunciada recibe, por actos de hostigamiento sexual, va a leer y va a dar su versión de los hechos y también va a pedir, va a tener la posibilidad de poder pedir que se actúen medios probatorios, ¿no es cierto? Que desvirtúen o que acrediten lo que ella está diciendo o lo que le está diciendo. Esa fase termina cuando el órgano instructor, que ya sea el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos, va a evaluar los medios probatorios primigenios, los medios probatorios presentados en el descargo y va a sacar un informe de órgano instructor. Ese informe de órgano instructor va hacia el órgano sancionador, que dependiendo también la falta en que se está recomendando, será el jefe de recursos humanos o en el caso de los organismos adscritos, el gerente general, y en el caso de un ministerio es el secretario general, ¿no? Como máxima autoridad administrativa.
Ellos van a revisar, van a evaluar, van a darle la posibilidad de que la persona denunciada presente un informe oral, que es la versión oralizada de ellos, para que tengan contacto directo con quien los va a sancionar o les va a archivar el caso. Y a partir de ello, recién va a tomar la decisión si es que sanciona o acoge los argumentos para eximir y archivar el proceso, ¿no es cierto? Este tipo de procesos termina con una resolución final, que puede ser una resolución de sanción, como lo vamos a ver más adelante, una resolución de archivo, o puede también reducirse la sanción propuesta inicialmente, ¿no es cierto? En este caso, como les había manifestado, no va a ser la segunda instancia jamás o GRH, porque no hay amonestación escrita en este caso, sino va a ser el Tribunal del Servicio Civil quien ve las apelaciones de las suspensiones o destituciones que se dan en la entidad. ¿Qué acciones se pueden desarrollar en la fase de instrucción? ¿No es cierto? En primer lugar, la persona que está sometida a un proceso de investigación por actos de hostigamiento sexual tiene que recibir una carta, un documento, una resolución, puede ser una carta, una resolución, un memorando, ¿no? Que tiene toda la información por la cual se le va a exigir responsabilidad, todos los hechos que se le están imputando. Ahí se detalla, se tiene que detallar, y solo sobre esos hechos que están contenidos en esa carta es que se tiene que pronunciar la persona, ¿no es cierto? Y solo sobre esos hechos tendrá que salir la resolución final. Si yo me salgo del marco de los hechos que hay en la carta, ya estoy vulnerando el debido procedimiento, y eso es materia de nulidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, a partir de estos hechos voy a presentar mis descargos, y después que presento mis descargos, con la evaluación de todo lo que yo considero que se me debe excluir, por qué yo estoy diciendo que no hay actos de hostigamiento sexual, por qué yo considero que soy inocente, entonces se va a evaluar, y el órgano instructor va a sacar un informe indicando, ¿no?, la información que presento en los descargos, la información contenida en la carta. Y yo me pregunto, ¿se podrá archivar un proceso? Es importante la actividad probatoria, porque si no hay medios probatorios suficientes con los cuales yo pueda sostener una sanción, ese proceso va a terminar archivado. Entonces, aquí es muy, muy vital que en las secretarías técnicas y en los órganos instructores la actividad probatoria sea sea muy rigurosa, ¿no? Porque también sería injusto archivar un proceso por actos de hostigamiento sexual solo porque tengo la declaración de la víctima y no tengo más, ¿no? O sea, la declaración de la víctima me puede valer o me puede servir con un medio periférico actuado debidamente, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que como esta naturaleza de actos no se realiza de manera pública, porque son un tipo de violencia que no solamente me va a acarrear una responsabilidad administrativa y una responsabilidad penal, de ser el caso. Entonces, no necesariamente van a ver la cantidad de medios probatorios que nosotros querramos, ¿no? Entonces, hay que tener mucha agudeza para la investigación, y a partir de la víctima hay que proporcionar toda la información que se pueda para poder coadyuvar a que esta investigación sea lo más cercano a la verdad que se pueda emitir. Entonces, sale el informe del órgano instructor y se va a la fase sancionadora. Para presentar los descargos, las personas, tanto sea la víctima como el de la persona denunciada, ¿tiene que tener abogado? No necesariamente, ¿no? No se necesita abogado. Hay algunas personas que van a querer que hacer sus descargos con abogado, o que un abogado les asista. Puede hacerlo porque no está prohibido, pero no es un requisito sine qua non para que se le pueda evaluar los descargos.
En la fase de instrucción, ¿cuáles son los medios probatorios? Ya los hemos hablado de manera amplia. Pericias médicas, psicológicas, grabaciones de audios, videos, cualquier otro documento, memorándum, correos, declaraciones, ¿no? Que acrediten que hubo la comisión del acto o de la infracción. Declaraciones testimoniales, ¿no? ¿Qué se hace en la fase sancionadora? La fase sancionadora, como yo les estaba manifestando, es la que va a decidir si se sanciona o no. Y va a estar contenida siempre en una resolución. Janina, ¿puedo sancionar con un memo, una carta, un informe? No. Inclusive cuando son amonestaciones escritas, cuya autoridad es una sola, porque es el jefe inmediato, y saca en un informe, ese informe es trasladado en una resolución, ¿no es cierto? Entonces, ese documento, esa resolución, tiene que tener los hechos enmarcados en lo que se me imputó en la carta de inicio, ¿no? Tiene toda la información para que se me exija responsabilidad, tiene que evaluar mis descargos, lo que yo he dicho, por qué no soy responsable. Puede terminar también un archivo, en caso no se haya logrado acreditar la infracción, si es cierto, puede terminar en archivo. ¿Puede apelar la víctima? No puede apelar, pero si ha observado que esa resolución o en el desarrollo del proceso ha habido situaciones o transgresiones explícitas a la norma que han tratado de favorecer a una de las partes o no se cumplieron los plazos o no se actuaron medios probatorios, puede hacer su denuncia, ¿no? Pero ya no va a denunciar al hostigador, sino, o a la hostigadora, sino va a denunciar a la persona o autoridad que cometió esa transgresión normativa, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gravedad de cuando no se saca resoluciones motivadas o decisiones motivadas, ¿no? Que la presunta víctima o víctima de hostigamiento sexual puede denunciar que la resolución que se emita favoreciendo o archivando un caso de hostigamiento sexual no está adecuada a norma, sí puede denunciar. Lo que no puede es apelar, porque la víctima no es considerada, ¿no? como parte del proceso disciplinario. Pero sí puede denunciar válidamente si encuentra alguna irregularidad en el proceso o en la resolución. ¿Quiénes participan en un proceso administrativo disciplinario? ¿No? La Secretaría Técnica, ¿no? Revisa y evalúa los reportes y las denuncias recibidas. El órgano instructor, que es el jefe inmediato, si es suspensión, ¿no? El jefe de recursos humanos, ¿no? O la gerencia general, en el caso del órgano sancionador, o el jefe de recursos humanos en el caso que sea de suspensión. La segunda instancia es el Tribunal de Servicio Civil, que revisa, ¿no? Como autoridad revisora en segunda instancia la apelación respecto a la sanción que se ha impuesto. ¿Por qué es necesario sancionar este tipo de conductas? ¿No es cierto? Se asegura el buen funcionamiento de la administración pública y organización administrativa. ¿Por qué es eso? Porque nosotros debemos tener claro que cuando asumimos la responsabilidad de desempeñar un cargo o función administrativa dentro del Estado, lo hacemos con la idea de que, como nuestro propio nombre lo dice, servidores civiles, servimos a la comunidad, servimos al ciudadano, ¿no? Servimos a la sociedad, representamos, tenemos ese pedacito de cuota de representación del Estado para hacer y desarrollar bien nuestras funciones. No venimos a las entidades públicas para satisfacer nuestros egos personales, no venimos a las entidades públicas para acosar y abusar de los demás. Entonces, eso es lo que se busca aplicando un proceso disciplinario, asegurar el buen funcionamiento de la administración pública, eficiencia y eficacia en las funciones de los servidores públicos. ¿Por qué es esto? ¿Ustedes creen que una persona que está más mentalizada en acosar, en violentar,
en perseguir y obligar a otra persona a hacer algo que no desea, ¿va a estar concentrada en sus funciones? Definitivamente que no. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no es cierto? Eficiencia y eficacia en las funciones de los servidores públicos, mentalizándolos en lo que tienen que hacer. Modelar conductas de los servidores públicos, ¿no es cierto? O sea, el vínculo, la entidad se vincula conmigo porque yo tengo características y habilidades que le van a servir para llegar a sus metas y objetivos. La entidad no se vincula conmigo para favorecerme, ni para que yo me favorezca de ella. Entonces, esa es una de las premisas que debemos nunca olvidar. Contribuimos a un país justo que rechaza la corrupción, porque todo tipo de violencia es un tipo de corrupción también, y que busca el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto? Porque antes, compañeros, colegas, antes de ser servidores públicos, todos somos ciudadanos y ciudadanas, que debemos contribuir con un país más justo, un país con respeto, que no tolere la violencia, ¿no es cierto? Las sanciones disciplinarias, como ya les dije, de acuerdo al artículo 85, solo podemos mirar desde suspensión a destitución. ¿Y cuál es lo grave de una destitución? Que automáticamente me inhabilita 5 años para ejercer función pública. Por eso es que la gravedad de los hechos de corrupción se van a la destitución. Y también estos actos de violencia en donde se haya acreditado por la naturaleza de la denuncia y de los hechos que se narran que este acto de hostigamiento sexual fue grave o es grave, de por sí ya la acción es grave, pero si tiene características y circunstancias de una connotación que puede irse a la destitución, se tiene que ir a la destitución. Como les vuelvo a repetir, las sanciones no se ponen de manera secuencial, no, definitivamente el segundo párrafo del artículo 91 de la Ley del Servicio Civil, la 30057, establece que definitivamente no se ponen de manera secuencial las sanciones. Las sanciones se ponen de acuerdo a la gravedad del hecho. Por eso es que si un servidor transgredió la norma por hostigamiento sexual y eso es grave, o los hechos narrados son graves, de frente me puedo ir a la destitución que acarrea una inhabilitación de 5 años y no tengo que pasar por la suspensión antes. Ya eso hay que tenerlo claro para después no decir, no, pero ¿por qué me destituyeron si antes me debieron suspender? No, de frente a la destitución si el accionar tiene connotación grave. ¿Cuáles son las rutas que pueden seguir? Uno, la sanción propuesta en la carta de inicio se impone, o sea, me dijeron que me van a suspender y me suspendieron. 5 meses, 6 meses, 1 año, pero me suspendieron. Se mantiene lo que se dice en la carta de inicio. 2, la opción 2 puede ser que la sanción propuesta en la carta de inicio se reduce. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que un acto de hostigamiento sexual comprobado, o sea, ya se comprobó, solamente ya estamos en la ponderación de la sanción, ¿se puede reducir o puede atenuarse? Sí, es cierto que en la normativa hay atenuantes que pueden ser aplicadas, pero hay casos y casos. Yo lo que les manifiesto es mi criterio. Mi criterio es que los actos de hostigamiento sexual son de consumación inmediata, ¿no es cierto? Son de consumación inmediata. En consecuencia, por ejemplo, yo hostigué a mi asistente, ¿no? Le propuse para ir al cine, le propuse que pues, se vaya a comer conmigo, le propuse que tenga una relación conmigo y él no me aceptó. Entonces yo no le renové el contrato. No, ya no lo quiero. No lo quiero porque no aceptó ninguna de mis propuestas. Le paso a recursos humanos. Pasan 3 días y después digo, pucha, no, pero me van a descubrir. Me arrepiento. No, sí le renuevo. Estoy, digamos, atenuando a través de la corrección de mi conducta el acto de hostigamiento sexual? A mi criterio no. ¿Y saben por qué no? Porque lo que se sanciona, colegas, no es que yo no le renové contrato. Lo que se sanciona es que yo lo estaba hostigando a mi asistente. Le estaba hostigando y consecuencia de esa hostigación es que yo no le renové contrato. Ergo, que yo le renueve o me retracte de renovarle contrato no me exime o no me atenúa la responsabilidad, ¿no es cierto?
Entonces, para mí, no se podría reducir en ese caso concreto. Las investigaciones se archivan porque no se comprobó que había falta. Sí, existe la posibilidad de que llegue una denuncia por hostigamiento sexual y de repente no era hostigamiento sexual. Sí, cabe la posibilidad. Se han dado casos y el proceso en esos casos tiene que terminar archivado. En el caso de la opción 1, se emite la resolución, se notifica como parte interesada y se registra en el legajo y en la plataforma de servicio. En el caso de la opción 2, ¿no? ¿Cuándo se va a atenuar? Cuando se comprueban hechos o de los hechos denunciados o reportados. Y si existe alguna circunstancia que permite reducir la propuesta de la carta de inicio, o sea, si existen atenuantes, que a mi criterio, como les dije, dependiendo de las características, no necesariamente se van a dar. Y se archiva cuando no se ha comprobado la sanción y por ende el archivo no hay sanción, no se registra en ningún lado, no se va a tu legajo tampoco, ¿no es cierto? Entonces, con eso estaría culminando la parte de mi exposición. Quedo a la escucha de cualquier duda o consulta que puedan tener. Yani, hay una consulta por parte de Jessica, dice, ¿este seguimiento de servir es únicamente por acoso sexual o también por hostigamiento laboral? Una vez hecha la denuncia ante recursos humanos sobre hostigamiento laboral, ¿cuánto tiempo demora una respuesta? A ver, entiendo que servir a través de la plataforma que les he manifestado y que yo entiendo ahora que les toque exponer al equipo de servir, les van a explicar, la plataforma es solo para hostigamiento sexual laboral, o sea, solo para hostigamiento sexual. El seguimiento se hace a través del monitoreo trimestral o semestral que realiza el servir, ¿no? A nosotros, las entidades públicas, a nivel de recursos humanos. En el caso de hostigamiento laboral puro, que no tiene connotación sexual, sino es un hostigamiento laboral, entiendo que Servir tiene la gerencia de políticas de servidores civiles, y a través de esa gerencia lo que hace es monitorear no solamente los casos de hostigamiento laboral, sino el desempeño o el desarrollo de las funciones de las oficinas, de las OGRH, ¿no? A nivel de toda la entidad pública. Como les he dicho, el Servir es el ente rector, y al ser el ente rector, la gerencia que les manifiesto, ¿no? La gerencia del servicio público, es la que tiene competencias supervisoras. Y dentro de esas competencias, creo que tiene las competencias de supervisar cómo se están desempeñando las funciones, y entiendo que ahí pueden verificarse o supervisarse las funciones, digamos, las transgresiones por hostigamiento laboral. Pero creo yo que tendrías que haber comunicado la denuncia a Servir de hostigamiento laboral. No considero que pueda de oficio Servir a enterarse de la denuncia. Así no funciona. Supervisa de manera general a todas las oficinas de recursos humanos y las actividades que desempeñamos, pero no es que está monitoreando, oye, dime si tienes denuncias por hostigamiento laboral puro, ¿no? O sea, no. Las de hostigamiento sexual sí, porque son, como les he dicho, graves, no son hechos graves, son acciones graves, que sí las monitorea a través de la plataforma, y nosotros las tenemos que reportar, porque si no las reportamos también nos sancionan, ¿no? O nos jalan las orejas por no cumplir los procedimientos. Pero las de hostigamiento laboral puro, no hay plataforma donde se verifique, tiene que realizarse a través de las funciones genéricas de supervisión que tiene esta gerencia. Janina, antes de pasar a la otra pregunta, quiero recordarle a los participantes que deben registrar su asistencia. Ya se envió por el chat, se ha enviado el link, por favor, no se olviden de registrarse. Hay otra consulta, Janina, de parte de Susan Huancanqui. Dice, si es el caso que él o la que comete acoso es una persona contratada por una empresa que presta servicios a la institución, ¿cómo se procedería? ¿No? Esa es la pregunta de Susan. ¿A una institución o a una entidad privada
no entendí bien esa parte, Andrea. Sí, ella se refiere si es el caso que él o la que comete acoso es una persona contratada por una empresa que presta servicios a la Ya, institución. ya, Como ya, a ver, service, no sé. Ajá, ya, a ver, limpieza. sí. A ver, muy interesante pregunta y me permite cerrar un tema que creo que quedó un poco inconcluso. Les dije al inicio que la normativa raíz, que es la ley de hostigamiento, de prevención de hostigamiento sexual, no solamente regula la parte pública, sino también la privada, ¿no? Y lo mismo lo hace el reglamento. ¿Qué es lo que sucede cuando quien comete el acoso o el hostigamiento sexual laboral es un integrante de una entidad privada, ¿no? Inmediatamente se tiene que reportar a la empresa para que haga el procedimiento dentro de la empresa que corresponde y tiene que comunicarse al Ministerio Público. El procedimiento que establece la norma para las entidades privadas, a ellas las monitorea el Ministerio de Trabajo. Y les cuento una anécdota que pasamos en una entidad pública donde yo presté servicios hace un tiempo. Una de las personas que laboraba en una área técnica le pide ayuda a uno de los vigilantes que brindaban servicios en la entidad. Entonces, este vigilante empezó de alguna manera a acosarla, ¿no? Y a hacerle propuestas que no correspondían. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Inmediatamente esta persona se contacta conmigo y me dice, pero no tenemos regulación respecto a cómo sancionar a esta persona. Y la respuesta fue la que regula la norma. O sea, nosotros no tenemos que sancionar a esta persona. Nosotros lo que tenemos que hacer es inmediatamente reportar a la empresa y la empresa tiene que tomar las medidas preventivas y correctivas, que entre las medidas preventivas que presentó o que realizó la empresa es inmediatamente cambiar a este agente de vigilancia hacia otro lado, o sea, lo suspendieron del ejercicio dentro de la entidad y nos fueron comunicando el proceso al que fue sometido, ¿no? Que también se somete a un proceso disciplinario dentro de su entidad privada. También se comunicó el Ministerio Público, ¿no? Porque estos actos de hostigamiento, igual que el informe de la Secretaría Técnica va con copia al Ministerio Público, además del órgano instructor, igual ellos. Y también a partir del Ministerio Público se desarrollan actividades de investigación que pueden acarrear la sanción de esta persona, dependiendo de la gravedad de los actos que determine el Ministerio Público. Entonces, el hecho es no quedarnos callados, inmediatamente dar la voz de alerta, comunicar, bueno, si yo no tengo el acceso a la contratación, nosotros en ese ministerio lo hicimos a través de logístico, ¿no? El logístico que hacía el control de la ejecución contractual de este contrato de vigilancia y él inmediatamente comunicó a la empresa y a través de la empresa se trasladó a este agente de vigilancia, se le hizo el proceso correspondiente y se supervisó a través del Ministerio de Trabajo, que es el ente obligado para las empresas privadas. Pero sí, o sea, no debemos permitir en ninguno de los ámbitos que este tipo de acciones se desplieguen o se realicen, ¿no? Siempre hay un marco normativo, ya sea la norma raíz, ¿no? Como les digo, la norma de donde parte la prevención y sanción del hostigamiento sexual, y por allí vamos a poder canalizar este tipo de acciones para que no se erradiquen de la parte laboral. ¿Hola? No sé si quedó clara la pregunta. La respuesta, perdón. Sí, gracias. Janina, hay otra consulta. Dice, doctora, en el caso que comentó, si la agraviada es una locadora, como medida de protección, ¿debe renovarse su orden de servicio pese a que se culminó?
Ya, eso es importante. Entonces, allí lo que se tiene que hacer es verificar, ¿no? Si ese servicio que estaba prestando la locadora se ha cortado o se ha interrumpido por el accionar o digamos, el acto de acoso u hostigamiento sexual, ¿no? Eso es vital importancia, porque si la orden de servicio se corta porque terminó el trabajo, el servicio, y ya no se va a necesitar ese servicio más adelante, bueno, ya pues se terminó por ello. Pero si se logra entrever que la orden, si bien hay más servicios por hacer, pero ya no quiero contratar a este proveedor porque no aceptó mis propuestas, allí yo creo, pero ese es mi criterio personal y va a tener que evaluarse en cada caso en concreto, ahí yo sí considero que debe permitirse que la locadora continúe con el servicio. Y esto me trae a colación una situación que también me consultaron a nivel de una secretaría técnica, en donde había un contrato que no era de locación de servicios, pero sí era regulado en el marco del Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial tiene unas normas especiales con las cuales se contrata a ciertos profesionales y también consultores. Y la persona que había acosado al asistente administrativo, en este caso, era una persona extranjera, pero que manejaba todo el presupuesto de este proyecto. Entonces, en la parte administrativa, lo que se hizo es que evaluar qué tanto era necesaria la continuidad del asistente administrativo y por qué esta persona había decidido que ya no quería contar con los servicios de esta persona, de este proveedor de servicios. Entonces ahí se determinó que efectivamente era porque el señor la había estado acosando sexualmente, la señorita lo había grabado, le había tomado foto a las cosas a los mensajes que le enviaba, ¿no? Entonces todo ese accionar quedó grabado y en el caso de ella lo que se hizo es continuarle hasta que termine el proyecto y a la persona se le cambió y se le movió del área, ¿no es cierto? O sea, el acto de hostigamiento sexual tiene que estar vinculado a que yo no te renuevo la orden, que yo no te renuevo el contrato, que yo ya no quiero trabajar contigo, ¿no? Por eso es importantísimo y vuelvo a recalcar, toda decisión que nosotros tomemos en la administración pública tiene que ser motivada. Porque válidamente también, pues cuando se me acabe un contrato, alguien puede decirme, oye, pero tú, se acabó mi orden ya y simplemente dijiste, ya no hay más servicio que continuar, pero no hay sustento de ello, ¿no es cierto? Entonces, hay que motivar, hay que justificar. Siempre es importante ello. Y yo creo que solo se podría dar la continuidad del servicio siempre y cuando se haya acreditado que no se renovó o no se quiere continuar con este proveedor porque hay un acto de hostigamiento sexual enmascarado en el cual yo estoy diciendo, no, yo no necesito el servicio, pero en realidad es porque esta persona no accedió a mis requerimientos inapropiados, ilegales, ¿no? Que estoy realizando. Estimados, estimadas, ¿hay alguna consulta más por parte de ustedes? Hay una consulta más, Janina dice, si el PAC demora más del plazo establecido porque hay varias pruebas que evaluar, ¿es válido que supere el plazo? A ver, que el PAC demore el plazo establecido va a traer tal vez responsabilidades disciplinarias a las personas que lo extendieron. Y esas personas van a tener que al momento que corresponde
en el momento que corresponda, justificar si era necesario extenderse un poco más, que válidamente puede ser una causal eximente que hubieron muchas actuaciones probatorias y no se pudo cumplir con el plazo de 15 días establecido en la parte preliminar o o todo el desarrollo del PAC, ¿no? Entonces, sí puede eximirse responsabilidad por una causal eximente. Pero que si me estás preguntando que el PAC es nulo porque demoró más de lo debido, no. Lo único que acarrea la transgresión de los plazos dentro de un proceso disciplinario es responsabilidad administrativa que tendrá que evaluarse si se sanciona o no a las personas que no cumplieron los plazos. Pero esa evaluación, como les digo, también va a depender de que si existen causales eximentes de responsabilidad en que definitivamente, pues, si tuve, no sé, 80 pruebas o medios probatorios para actuar, definitivamente no las voy a poder actuar en 15 días. Ni haciendo cuántos, 2 por día, 3 por día voy a poder terminar. Entonces ahí sería causal eximente y se archivaría el proceso por responsabilidad de no cumplir el plazo. Eso sí es cierto. Pero que ya no se puede sancionar al presunto acosador y tengo que archivar porque demoró el plazo o se excedió el plazo, definitivamente que no. Solo trae responsabilidad administrativa. Ok, Janina, muchísimas gracias. Ya no habiendo más consultas, estimados y estimadas, queremos agradecer la asistencia a la segunda jornada de género 2022 impartido el día de hoy. Asimismo, queremos también felicitar a la ponente, Janina Paredes, por el interés, implicación y exposición de ideas que fueron de gran aporte y ayuda para los participantes y las participantes del MINAN y sus órganos adscritos. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias.